a todos y todas. Dentro de ese saludo virtual, espero que se encuentren sinceramente bien. Mi nombre es Sebastián Franco Llanos, doctorando en Educación y máster en Calidad y Mejora de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, también licenciado en Literatura de la Universidad del Valle en Colombia. Como investigador interesado en la pedagogía prenatal y la educación prenatal, trabajo en el desarrollo de una epistemología que pretende fomentar su discusión a partir de sus fundamentos, lo cual permite comprender sus implicaciones para la evolución del ser humano. Sé que la fundamentación y la investigación requiere de unas bases conscientes para poder observar caminos poco recorridos y pensar el estudio de nuestra realidad educativa. Quiero iniciar este espacio reflexivo con una pregunta. ¿Es posible lograr un cambio social profundo a través de la educación? Para generar una reflexión a partir de esta pregunta, es necesario recordar que gran parte de las políticas educativas, junto a los organismos internacionales, realizan constantemente esfuerzos para mejorar la educación, especialmente para su etapa inicial, la infancia. En torno a ellos y pensando en sus beneficios, sus agendas establecen recomendaciones, objetivos, programas y proyectos que son seguidos por los ministerios de educación de los países miembros, generando un entorno político que convierte a la infancia en un medio simbólico para lograr fines encaminados a diversos intereses. En este mismo camino reconocemos que la educación ha estandarizado evaluaciones externas internacionales o nacionales y rankings que, más allá de medir, promueven una estandarización de la competitividad social. De esta manera, el contexto de una sociedad gobernada por los números recuerda los aportes hechos con anticipación por Boll sobre la mercantilización de la educación. Conocer esta cara de la realidad de la educación nos permite ser conscientes sobre los macroprocesos de cambio a los que se refiere el profesor Héctor Monarca, que surgen dentro de los procesos que buscan mejorar la calidad de la educación. Si esta es la educación normalizada para la sociedad, instituciones y familias, tenemos un panorama claro de la llamada nueva gobernanza a la que se refiere Pierre Bourdieu, que debe alarmarnos ya que es parte de lo que han enfrentado todos los niños en algún momento de su proceso educativo, la imposición externa de una educación mercantilista. ¿Cómo generar un cambio que no vaya en la línea de lo superficial? Propuestas como la de Michel Fouland nos recuerdan que el cambio debe sobrepasar todo intento de solución inmediata, donde la colaboración y el compromiso docente no es suficiente para lograr un cambio en la educación que inicie y se transmita mediante la interacción humana. Este impacto en la persona implica una educación que tenga en sus bases el paso del ego a la conciencia, como lo comparte el maestro Agustín de la Rama, y de esta manera se puede impactar a cada persona desde los procesos educativos. Dentro de los documentos legislativos, curriculares y teóricos, se considera a la educación inicial o para la primera infancia como una de las etapas prioritarias en la educación del ser humano, porque es importante la manera en que se enfocan los recursos y esfuerzos por generar el acompañamiento en esta etapa educativa. Es cuestionable que se limite solo hasta los 5 o 6 años de vida. ¿Qué cambio en la educación podríamos imaginar si el esfuerzo del acompañamiento a los seres humanos es continuo e inicia desde la niñez? La brecha de desatención es clara y las políticas educativas no han logrado erradicar su miopía que les permita realizar un trabajo profundo que atienda la educación de la persona entendida como un ser que requiere del autoconocimiento, donde ellos mismos y quienes los rodean actúen ante las verdaderas necesidades de la infancia, prestando una escucha activa, como la recomienda Carl Rogers, y permita a través de las ciencias que estudian la educación, la acción urgente de la pedagogía como ciencia salvadora de la educación, la formación y de nuestras generaciones sociales. Recientemente hemos vivido un confinamiento que hace evidente la ausencia de una reflexión pedagógica que llegue a los sistemas que rigen el orden social en los países. Sus restricciones, decisiones e intervenciones han priorizado cuidar la vida a la vez que dejan a los niños ante una situación directa de vulneración de sus derechos que mediante decisiones situacionales provocadas por la opinión
tanto de especialistas de la educación, la salud, la psicología, entre otros, trasladan a un segundo plano sus necesidades básicas. Aunque recuerdo los momentos en que los niños tuvieron franjas horarios para salir a respirar y disfrutar del movimiento, me refiero en ese momento al contexto del confinamiento, todo esto volvió a limitarse y es aquí donde es necesario preguntarse qué prioridad tiene realmente la opinión del niño en nuestra sociedad. El informe Infancia Confinada de Martínez, Rodríguez, Velázquez es solo uno de los estudios que muestran los efectos, pensamientos, sentires y reflexiones de esta prioridad pasiva a la que todos privilegian, aportan e imponen decisiones. Los programas de política pública que atienden a la primera infancia, la educación parvularia o infantil, se convierten en referentes mencionados en diversas publicaciones y en ejemplos para la creación de más organizaciones que trabajen en torno a los niños. Todo este trabajo colaborativo tiene una intención positiva que llega a la educación y que en la historia nos presenta algunos fracasos, como el acontecido en los años 60 resultante de la constante modificación curricular por intereses externos, mejora de la escuela, medio siglo de lecciones aprendidas, escrito por Murillo y Krzyzewski en el 2014, se lo recomiendo. Aquí vemos que las comunidades de aprendizaje en las escuelas han trabajado para acercar a la sociedad, debatir las bases curriculares y generar proyectos desde la participación conjunta para que sea rectora en la educación. Esos pequeños pero importantes cambios en la manera de liderar la educación, acercar de manera interna a los actores que participan en el proceso de educación, requieren el apoyo pedagógico para que las decisiones políticas educativas cuenten con recomendaciones de conocedores en el tema, evitando esa opinionitis y falta de un fin educativo al que se refiere Tobriñán, con que actúan quienes toman las decisiones políticas que llegan al sistema, desarticuladas de un fin realmente educativo y donde se cuente con un trabajo político educativo conjunto entre los ministerios. Esta realidad nos abre la posibilidad de acercarnos a quienes rodean el entorno de los niños, llevándonos a pensar en la dependencia emocional que el niño y la niña afrontan al tener al adulto como primer referente educativo. Quienes deciden afrontar esta labor toman la posición de padres y la conformación de alguno de los diversos tipos de familia donde probablemente hay ausencias educativas sobre el acompañamiento y la educación de los niños. Pensemos en las situaciones particulares que cada ser humano construye en su proyecto de vida y las diferencias que esto puede generar al momento de ser padres y construir una familia. La infancia es entonces una parte de la sociedad que enfrenta muchas dificultades y diferencias que depende en gran parte de su entorno familiar y donde se afecta directamente la educación que estos tienen. Si el contexto que hemos mencionado nos permite generar tantas preguntas, sabemos que la educación infantil hay mucho por mejorar y el trabajo constante de las políticas, organizaciones y ministerios en ella lo reafirma. Sin embargo, el trabajo colaborativo familiar, donde es ella que cumple el rol instituible de primera educadora, lo dice la Ley General de Educación 20.370 en Chile en su artículo 18, requiere eliminar posiciones de autoridad y verdad fijadas desde épocas anteriores. Menciono algunas entre muchas que pueden ayudar a un cambio profundo en la educación infantil. Reconocer la importancia de la mujer, su vínculo único y natural de dar la vida, el alcance de su conexión con sus hijos o importancia en la sociedad, la importancia del compromiso o interés de la labor del padre, la eliminación de vínculos autoritarios que ejerzan el poder en el hogar, entre otros. Todas estas oportunidades están abiertas para ser parte de este cambio necesario y al que han aportado y pueden seguir aportando las diversas disciplinas del conocimiento. Para conocer sobre ellos hago referencia a la pedagogía como ciencia que estudia la educación, la cual puede ofrecernos luces para generar estos avances sociales realmente innovadores. Existen enfoques que nos permiten entrar en una discusión crítica de la educación encaminada a este avance, como lo es la pedagogía libertaria, que reflexiona en torno a las prácticas, acciones y situaciones sociohistóricas de adoctrinamiento. Una vez identificadas las dificultades acumuladas en la educación, es necesario reconstruir la educación y para lograrlo creo conveniente reconocer el enfoque pedagógico radical e inclusivo, el cual nos posiciona ante el cambio reconstructivo desde las bases pedagógicas que influyen de manera profunda y consciente en la educación. Es así como se da paso adelante ante los aportes de ciencias conductistas,
pero sin limitarse al camino del ser del cual nos habla Carlos Rogers. De esta manera se busca descubrir el cambio desde la persona, además de acercar el cambio a los sistemas sociales para convertirse en sistemas maduros. También lo menciona el maestro Ram, que eliminen jerarquías y utilicen sus facultades e influencias desde una conciencia educativa. Preguntémonos entonces, ¿por qué no empezamos como adultos a educarnos? Esto no concierne a una preparación que llene nuestra cognición de datos e información para ser transmitida únicamente mediante una comunicación verbal, ya que es necesario aprender la escucha activa como un medio para autoconocernos y generar una comunicación vinculante con los niños. Prefiero educarnos como acción natural que vivimos antes del nacimiento, preparándonos como sociedad para acompañarnos desde niños hasta el momento de nuestra muerte. Esa concepción de la educación requiere de una amplitud en la mirada desde enfoques pedagógicos renovadores que trabajen juntos, permitiendo entender la posibilidad de referirnos a sistemas pedagógicos que trabajen de manera consciente y ayuden a entender el fin natural de la educación junto a su verdadero sentido de innovación. Lo que se pretende lograr es que las generaciones de niños cuenten no solo con un sistema educativo convergente, con espacios formativos, bases curriculares coherentes y colaborativas, docentes identificados con su labor dentro de un contexto de educación formal, sino que también tengan el acompañamiento de una educación no formal presente en la sociedad, para que cada vez sean más quienes puedan informarse, reconocer y aprender en la educación inicial, incluyendo en ella la etapa prenatal y guiados por los procesos de la pedagogía prenatal para unir una educación fragmentada. Complementar la continuación educativa previa de los 0 años en la cual continuamos investigando puede generar una renovación en la educación, evitando procesos forzados de escolarización, mediando desde el autoconocimiento en la construcción de una educación abierta para todos los seres humanos que valoran la vida. Las culturas, pueblos y sus cosmovisiones han aportado al desarrollo social, al cuidado de los niños y de su educación. Por esta razón, su conocimiento no debe olvidarse, mucho menos desconocerse bajo el fijismo del conocimiento occidental. Por esta razón continúo desarrollando una epistemología de la pedagogía prenatal y la educación prenatal que puede ofrecer un camino inclusivo del conocimiento desde unas bases conscientes y naturales, evitar la información parcializada, la intromisión y generar alternativas de construir el conocimiento y con ella la educación, se encamina a una reconstrucción de la pedagogía para entenderla como ciencia necesaria para un cambio profundo que presente implicaciones sociales y educativas positivas. Es así como las utopías se acercan cada vez más a nuestra realidad, mientras más seres humanos conscientes y comprometidos con la educación se posicionan de manera radical e inclusiva para construir conocimiento. Sé que pronto quienes trabajan e investigan en la educación infantil, concretamente en la educación inicial, podrán compartir un poco más sobre los conocimientos y avances benéficos que la pedagogía prenatal y la educación prenatal pueden aportar a esta primera etapa infantil y a quienes la rodean, que somos todos nosotros y cada uno de ustedes. Les invito entonces abiertamente a leer sobre ella para que puedan construir un poco de conocimiento con nosotros, posiblemente en uno de los caminos que permitirán avanzar la educación de manera universal, teniendo como prioridad el beneficio de los niños mediante nuestra participación activa. Muchas gracias por su valiosa escucha y nos vemos pronto.